Buenos días, iglesia. Espero que todo en casa durante la alabanza, durante la adoración haya sido una bendición para ti. Yo pensaba, mientras cantábamos y alabábamos a Dios, realmente yo estaba gozándome ese tiempo y hubiera sido una maravilla, hubiera sido un gozo tremendo tenerlos a todos aquí en la iglesia y danzando y escuchando sus voces. Sabes, es algo poderoso cuando toda la iglesia se reúne y levanta su voz y canta. Hay algo que pasa, no sé si usted ha visto ese programa de televisión en donde sale una señora, ya bien señora, que dice que me ericé. Bueno, eso pasa cuando la iglesia alaba a Dios unidos. Algo maravilloso sucede, y no solamente es que se erice, sino que algo espiritual acontece. Lo extrañamos. Te extrañamos a tu familia, extrañamos a todas las personas aquí que podamos alabar unidos. Bueno, vamos a entrar en materia. Y esta mañana, como vieron ustedes, pudieron darse cuenta en la introducción, nosotros estábamos hablando acerca de esperanzas que se tienen y esperanzas que se perdieron, cosas que no se alcanzaron. Y por eso el título de la enseñanza de esta mañana es precisamente esperanza. Porque nosotros hemos venido desarrollando Efesios capítulo 1 y ya llegamos al versículo 18, y no interesa lo lento o lo rápido que vayamos, sino lo que estamos aprendiendo. Eso es lo más importante y eso es lo fundamental y lo trascendental. Así que hemos venido estableciendo lo que Dios ha hecho, cómo Él desde antes de que las cosas se hicieran las planeó, luego cómo Él llevó a cabo eso por medio de Cristo, y finalmente por medio del Espíritu Santo Él cómo nos asegura y nos garantiza esto, haciéndonos herederos y sellándonos con Él. Pero el apóstol Pablo, a partir del versículo 15, empieza a orar por los efesios, empieza a orar por la iglesia en Éfeso, por nosotros mismos. Y el tema de la oración, y yo estoy convencido, aunque hay otros quizás más inteligentes y más sabios que yo, dicen que el tema de la carta de Efesios es la iglesia, o instrucciones para la iglesia gloriosa, bueno, y hay otra cantidad de cosas. Yo creo que en realidad el tema principal, aunque sí se habla de la iglesia y se explica qué es la iglesia, lo importante es que los efesios, tú y yo, podamos entender qué es lo que Dios ha hecho, cómo lo llevó a cabo y cómo hemos sido bendecidos por Él y cómo eso afecta a nuestra vida. Por eso estos versículos del 15 hasta que termina este capítulo 1 son trascendentales, porque nos revelan qué era lo que estaba realmente en el corazón de Pablo con respecto a la iglesia. Y una de las primeras cosas que tú debes tener en cuenta es la esperanza. ¿Sabes? Quiero que pienses un momento en esta frase que voy a decir en este momento. Y dice, lo que haces hoy dice qué esperas del mañana. Escucha eso. Lo que haces hoy dice qué esperas del mañana. Hay un hombre que se llama John Maxwell, y él es un motivador, él es cristiano y ha escrito cantidad de libros de liderazgo, las 17 leyes de liderazgo, las 24 no sé qué, bueno, una cantidad, eso tiene libros de liderazgo y de cómo tener hábitos que nos van a servir a nosotros para alcanzar cosas positivas a nivel de persona, disciplina, carácter, bueno. Y él escribió un libro que se llama Hoy es importante. Y la tesis de Maxwell en su libro Hoy es importante, básicamente es esto que yo te acabo de decir en esa frase. Tú lo que haces hoy refleja lo que estás esperando del mañana. Lo que tú hoy decides hacer va a tener resultados en el mañana, y eso sea positivo o sea negativo. Pero como nosotros estamos hablando de algo positivo, de algo chévere, él da 14 consejos o 14 prácticas diarias que se deben hacer hoy para que el mañana sea mejor. Y hablando de esperanza, hay mucha gente que tiene esperanzas, que anhela, tiene sueños, deseos. Ay, yo quisiera, pero entonces no son esperanzas, sino son ilusiones. Y yo coloco esas dos palabras a la misma altura, dando a entender que ilusión es algo que yo espero pero que no se hace realidad porque no estoy haciendo nada para. Pero esperanza es aquello que yo tengo la certeza que se va a lograr y tomo las decisiones hoy para alcanzarlo.
Y entonces yo quiero que tú pienses un momento en si eres un iluso o eres una persona que tiene esperanza. Y más profundo todavía, yo quiero que tú entiendas cuál es la esperanza que tiene que tener un cristiano. Así que vamos a leer aquí Efesios capítulo 1, versículo 18. Y presta mucha atención. Voy a leer todo el versículo, pero hoy nos vamos a fijar nada más en las primeras frasecitas de este versículo. Y dice así, versículo 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Hasta ahí vamos a enfocarnos esta mañana. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Yo quiero que tú pienses un momento en lo que hemos hablado. Lo que yo hago hoy determina lo que yo espero, pero también, de otra manera de decirlo, lo que yo espero del mañana es lo que me hace actuar hoy. Y entonces tú como cristiano, tú como hijo de Dios, como persona que ha sido bendecida, Pablo establece primero todo lo que Dios ha hecho para luego hablarnos de una esperanza. Y esto es importante porque necesitamos saber qué es lo que Dios ha hecho para luego ahí sí hablar de esperanza. Tú que eres un hijo de Dios, ¿tienes esperanza? Y quiero que te fijes en dos cosas principalmente de este versículo. Primero, la importancia de entender. Hace ya como 3 meses que iniciamos con Efesios, el primer mensaje tenía ese título: la importancia de comprender, la importancia de entender. Y el apóstol Pablo dice en la primera parte del versículo: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Recuerde que en el versículo 17, 16 y 17 Pablo ora por la iglesia en Éfeso y dice: ruega a Dios que les dé un espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Dios. Pablo está preocupado porque la iglesia en Éfeso conozca más profundamente a Dios. ¿Sabe? Y yo decía el día miércoles que hablamos de esto, tú debes orar que Dios se revele a tu vida. Tú, si oras por otro creyente, debes orar: Señor, toca su corazón, ábrele su mente para que comprenda quién eres tú, revélate a su vida. ¿Sabes? Esa también es una oración que podemos hacer por los que no son creyentes. Señor, revélate a la vida de mi hijo, a la vida de no sé quién. ¿Por qué? Porque en tanto que las personas conozcan quién es Dios, más rápido se van a rendir ante Él. Pero Pablo pasa a ser mucho más específico en qué cosas nosotros necesitamos tener un entendimiento importante. Y sabes, hay un problema en la educación. ¿Sabes cuál es el problema? El problema educativo por excelencia. Usted sabe, yo soy docente, yo soy profesor. Y entonces uno tiene un conflicto y se lo plantea a usted en una pregunta. Y escuche esa pregunta: el estudiante que comprende, escuche, el que entiende las cosas, ¿es el que aprueba la materia o es el que aplica lo que aprendió a la vida? ¿Usted qué cree? ¿Que el estudiante que aprendió, que comprendió, es el que pasó la materia y se sacó 5, o el que aprendió, pasó la materia, pero además aplicó eso a su vida? Y ese es el problema que tenemos todos los profesores, que vemos a los estudiantes que sacan 5 en las tareas, 5 en los trabajos en grupo, pero a la hora de hacerlo en una evaluación se rajan y uno dice: pero a ver, aplíquelo acá. Y peor, dicen: ¿y esto para qué sirve? Yo recuerdo, usted sabe, yo soy profesor de música. Y en las primeras épocas que me enfrenté a los estudiantes, esto era un grado 11, y entonces yo empecé a enseñarles música. Y pues a mí me gusta realmente que ellos aprendan qué es una partitura, cómo se lee un ritmo, que ellos puedan por lo menos leer y descifrar el lenguaje musical. A mí me interesa eso, no solamente tocar la flauta o cosas así. Me interesa que ellos puedan ver una partitura y decir: eso es un do, un re, eso es una negra, una corchea, y que pues en un nivel por lo menos básico lo puedan leer. Y entonces cuando yo les estaba diciendo eso a los muchachos, uno de esos estudiantes, el más inteligente, levantó la mano y dijo: profe, ¿y esto para qué sirve? Pues hermano, eso es una ofensa. ¿Y a uno de músico que le digan eso? Entonces yo la primera respuesta que le dije: para pasar el año, para graduarse. Eso fue lo primero que le dije.
Y ya después no le dije más porque estaba ofendido. No le di más argumentos, pero ¿sabes? Ese es el problema que muchas personas tienen con la educación. ¿Para qué sirve? Y creen que un conocimiento solamente es para aprobar una materia y sacarse 5 y ya aprobé, pero no entienden que eso se tiene que aplicar a la vida. Y ese es el problema educativo por excelencia, y es el problema que también tiene la iglesia. Y Pablo está diciendo que alumbre, ilumine los ojos de su entendimiento. Mire, el Espíritu Santo hace una obra en nosotros, pero ahora Pablo está preocupado es por lo que pensamos. Y entonces el apóstol Pablo, esto es una oración lo que estamos leyendo, en la oración que él está haciendo, está dirigida a que la obra del Espíritu Santo produzca en los creyentes, en nosotros, una comprensión y un entendimiento. Esa es la preocupación de Pablo. Por eso usted se da cuenta, sabiduría, revelación, conocimiento, iluminando vuestra mente. Todo está hablando de entender, de comprender. ¿Sabes? El proceso del nuevo nacimiento comienza con un cambio de corazón, y eso solamente lo hace Dios. Pero continúa con un cambio de mente, y eso también lo hace Dios, pero tú también colaboras en ese asunto. Por eso Romanos 12 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, porque en algo también nosotros necesitamos aplicarnos, pero primero Dios tiene que hacernos entender algunas cosas importantes. Y sabes, hermano, yo igual que Pablo oro por ti, que tú puedas entender lo que ha hecho Dios, que tú puedas comprender las maravillas que tienes en Él, que tú puedas entender lo maravilloso. Ahora, si tú comprendes lo que Dios ha hecho, si tú comprendes lo que tienes en Él, lo que tienes en Cristo, tu vida total, íntegra, completa, será diferente. Ya lo he dicho acá y tengo que repetirlo. Probablemente la situación por la que estás atravesando, de temor, de falta de fruto, de fracaso ministerial, o esa gente que está estancado, es porque no han entendido lo que tienen en Dios. No han entendido. Y hay un problema en nuestra época. Hay mucha gente que sabe mucho, igual que los estudiantes no saben para qué sirve eso en la vida. No saben mucho, pero es que saben, y eso mejor dicho, y no saben cómo aplicar eso a su vida. Y el segundo problema es que hay gente que sabe mucho, pero no sabe lo importante. Y vamos a ver 3 cosas fundamentales que tú tienes que entender de Dios. 3 cosas importantes que tú necesitas saber, entender. Y hoy empezamos con la primera. Vamos a hablar de la esperanza. Entonces, ¿qué es lo primero que tú tienes que entender? Esperanza. Yo veía como ustedes colocaban las esperanzas. Ahí leía alguien que decía: yo quería ir a tomar un curso de pintura por allá en Alemania, pero no, creo que no se va a poder, decía así. Y hay esperanzas que nosotros tenemos que realmente no se hacen realidad. Hay sueños, también hay ilusiones. Es que hay gente que es ilusa en el sentido de que espera cosas, pero no trabaja para eso. No ha revisado, oiga, yo realmente puedo alcanzar aquello. Pero yo no voy a hablarte a ti de cosas de tu vida personal, de tu vida profesional, sino te voy a hablar de lo realmente importante, de la esperanza que tienes que tener con respecto a lo que Dios ha hecho en tu vida. Si tú entiendes esto, todo va a ser diferente. Hace mucho tiempo cantábamos una canción aquí, decía: desde que tú estás aquí, todo es diferente. Sé que no soy igual, todo cambió. Dice esa canción, era una de las que más me gustaba, pero tanto me gustaba que ya ni me acuerdo cómo es. Pero es muy significativa porque desde que Dios está con nosotros, todo es diferente. Pero quizás te estás perdiendo cosas o no estás actuando como corresponde porque no estás haciendo algo, no estás entendiendo la esperanza que tienes. Y entonces necesito que comprendas, y dice aquí el versículo: para que sepáis, nuestra mente debe ser iluminada, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y Pablo primero establece que nosotros hemos sido llamados por Dios
y que ese llamado tiene una esperanza. Ahora, ¿cómo fuimos llamados? Recuerda que en el versículo 3 veíamos que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Además nos predestinó para que fuéramos de su familia. Ahora, ¿cómo Él nos llamó? Y esto es algo particular, único. Algunos los ha llamado por medio de la tragedia, de la crisis, del dolor, del sufrimiento. Entonces yo no quiero sufrir más y ¿qué hago? Y van a todas las iglesias a ver quién les ayuda hasta que por fin lleguen a la iglesia cristiana y encuentran paz. Pues de esa manera Dios te llamó. Usted ya conoce el testimonio de mi esposa. Ella fue llamada viendo una película el Viernes Santo. Ella me cuenta, a mí me gusta escuchar ese testimonio, me lo ha contado no sé cuántas cantidad de veces, pero cuando a veces estamos por ahí charlando, ¿y cómo fue? Y ella entonces estaba el Viernes Santo y bien, se puso a ver esa película. Pues veamos ahí como que, a ver eso. Y le impresionó que ese hijo de Dios, Jesús, o que ese hombre muriera por los demás. Y ella, pero ¿por qué tuvo que morir? Y eso la confrontó tanto que la hizo buscar de Dios, hermano. Otros, como en mi caso, nacimos en un hogar cristiano, recibimos las enseñanzas desde el comienzo, pero Dios nos fue poco a poco llamando. Yo recuerdo, estaba prestando el servicio militar, y yo recuerdo, hermano, que llegó el momento en que yo tenía que tomar una decisión. Cuando estaba en el colegio, pues uno hacía cosas malas, pero yo no las veía tan malas. Yo veía como malo pues hacer conejo. Y eso era, pero yo decía pues, además esos tienen y uno con hambre. Uno no lo veía como tan malo. Y entonces me estaba acostumbrando a vivir como con esa hipocresía y esa falta de definir y establecer qué soy. No había nacido de nuevo. Conocía las cosas de Dios, pero no había nacido de nuevo. Pero recuerdo que estando en el servicio militar, ya era el momento, o decidía ser cristiano o realmente me iba a convertir en un impío, en un inconverso, con todas las de la ley. Y llegó, yo cumplí 18 años y 15 días después, 20 días después, estábamos escuchando a un predicador y él empezó a hablar. Mire, yo no me acuerdo, hermano, qué fue lo que dijo ese hombre, pero desde que él empezó a hablar yo empecé a llorar. Y todas las palabras que él decía, y yo lloré y lloré y lloré, hermano. Y ese día cambió mi vida. Dios me llamó ese día, aunque sé que desde antes, desde pequeño lo estaba haciendo, pero ese día fue especial. Ese día Dios cambió mi corazón, Dios cambió mi vida, hermano. Y Dios te pudo haber llamado de diferentes maneras, y ese llamado que tú has tenido tiene una esperanza. Por eso dice el versículo acá, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Dios nos llamó, claro, para ser salvos, y eso ya hace parte de nuestra salvación, pero necesitamos entender qué significa esa esperanza que tengo luego de que soy llamado en Cristo. Y antes de mirar eso en detalle, tú debes saber que la esperanza se enfoca en el futuro. Esperanza es muy parecido a esa palabra. Esperar viene de que lo que viene, el porvenir. Yo no espero lo que sucedió, no, espero lo que ha de venir adelante. Por eso cuando hablamos de esperanza hablamos de cosas en el futuro, cosas que esperamos que se den, cosas que esperamos que se hagan reales, que se hagan realidad. Pero la esperanza cristiana tiene dos dimensiones, o bueno, vamos a hablar de la dimensión temporal de la esperanza cristiana, y préstame mucha atención. Y la esperanza cristiana tiene como fundamento y tiene que ver con lo que Dios hizo y con lo que Dios hará. Y tú te preguntarás, pero pastor, usted acaba de decir que la esperanza se enfoca en el futuro. Sí, pero hay en la esperanza cristiana una dimensión de lo pasado y una dimensión de lo futuro. Y quiero que entiendas esto. ¿Qué fue lo que la dimensión del pasado es lo que Dios ya hizo? Y recordémoslo, ahí en Efesios nomás hablando, Él nos escogió, nos predestinó, nos redimió, nos iluminó, nos dio herencia y nos selló. Y lo interesante de la esperanza en su dimensión del pasado es que Dios está hablando de algo que ya se hizo antes de la fundación del mundo, pero que nosotros todavía estamos esperando el cumplimiento completo. Dios ya hizo algo allá, hace ¿cuánto tiempo? Y mucho tiempo. Y nosotros creemos en un Dios que
no miente, en un Dios que no cambia, en un Dios que cumple su palabra. Así que lo que Él ya hizo definitivamente se hará realidad en nosotros. Y esa es la dimensión temporal de lo futuro, de la esperanza. Entonces la esperanza cristiana se debe entender primero mirando lo que Dios ya hizo en el pasado, que repercute en lo que Él cumplirá cuando, en el futuro. Así que tú necesitas, y por eso Pablo comenzó hablando de lo que Dios ya había hecho, tú necesitas entender lo que Él ya hizo para saber lo que Él hará en el futuro. Y tengo que hacerte una pregunta en este punto. ¿Tú comprendes que fuiste llamado? ¿Tú comprendes que fuiste escogido por Dios? Ay, todavía, mire, no puede haber un cristiano que habiendo escuchado y sabiendo esto, leyendo Efesios capítulo 1, versículo 3, todavía piense que no tiene valor. Todavía, ay, es que no me ama nadie. Perdón, si Dios a ti te escogió antes de la fundación del mundo, eres precioso para Él. Y yo no sé cuántos millones de personas hay hoy viviendo, 7,000 y no sé, 7,000 millones de personas. Eso es una cantidad de gente. Nomás aquí en Colombia hay como 50 millones aproximadamente de personas aquí en Colombia. Y tú puedes decir, a mí Dios me escogió antes de la fundación del mundo. Pero tú necesitas entender eso. Por eso la esperanza, lo que ha de venir, se fundamenta en lo que Cristo y en lo que Dios hizo en el pasado. Y esas palabras, nos escogió, nos predestinó, nos redimió, no están en un modo subjuntivo o en el futuro como él hará, o quizás lo hace. No, están en algo que ya está hecho, que ya se hizo. Y esa es la dimensión temporal de la esperanza. Se fundamenta en lo que Él hizo allá, que Él cumplirá en el futuro, en el mañana. Lo que Él hizo ayer hablando del ayer de la eternidad, no ayer, no ayer sábado. Lo que Él hizo allá al comienzo de los tiempos, Él lo cumplirá en el futuro. Y eso tú lo tienes que entender, porque tiene que quedar en tu mente y en tu corazón que Dios cumple su palabra. Tiene que quedar en tu mente y en tu corazón que Él no cambia de parecer, que si Él ha dicho que tú serás salvo y que si Él te ha llamado y te ha destinado, será realidad, hermano. Por eso entonces versículos como Filipenses capítulo 1 versículo 7, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes algo bueno, y el que los comenzó fue Dios, lo completará. Él lo va a perfeccionar. Y Pablo no lo dice dudando, quizás de pronto, no, lo va a completar. Y tú necesitas tener eso, entender esa dimensión temporal. Pero hay una dimensión práctica de la esperanza. Y la dimensión práctica de la esperanza es lo que tú y yo debemos hacer hoy, mientras esperamos lo que Él hará mañana. Y antes de mirar esa dimensión práctica de la esperanza, quiero que consideres esto. Dios hizo. ¿Y qué es lo que esperamos que Él haga en el mañana? Y leía hace un momento, Él nos redimió. Leíamos ahí, y tú lo puedes leer en casa ahí en Efesios capítulo 1, versículos 5, 6, 7. Puedes leer que Él nos redimió en Cristo, nos liberó. Pero la esperanza que se hará realidad en el futuro, aunque Él ya lo hizo en el pasado, lo que se completará mañana, es que habrá una redención total, empezando porque serás ahora sí perfecto completamente, santo completamente. Y mira, tú debes entender esto así: nosotros somos santos por la obra de Cristo. Es decir, la santidad de Cristo, que Él sí fue perfecto, nos fue dada a nosotros, te fue dada a ti. Y la experiencia es que tú no eres tan santo. La realidad es que no somos santos en la práctica, pero legalmente ante Dios sí lo somos. Lo que era Cristo se nos dio a nosotros. Pero cuando Él venga, la esperanza que tenemos es que ahora sí seremos perfectos por su obra. La esperanza que tenemos, y esto es importante,
es que un día resucitaremos. ¿Y resucitaremos para qué? Porque este cuerpo que tenemos acá también necesita ser redimido. Así que lo que comenzó en el pasado, que nos liberó del pecado, que se está haciendo realidad hoy en nosotros, porque cada día tú debes ir mejorando, cada día en ti se debe notar menos las manchas del pecado. Sí, también se hará en este cuerpo. Hoy este cuerpo sufre de dolores. Hoy este cuerpo sufre enfermedades. Este cuerpo se va desgastando, pero llegará un momento en que por el poder de Dios será resucitado y no habrá más llanto, no habrá más dolor. Eso es para que tú tengas en mente, Dios hará. Dios hará en el futuro que la herencia, tú eres herencia de Cristo, de Dios. La heredad de Dios tú eres. Él te compró a ti. Pero también se nos dio a nosotros una herencia. Nos hizo herederos ¿con quién? Con Cristo, coherederos con Cristo Jesús. Y llegará un momento en que recibiremos plenamente todo eso que se nos ha prometido. Ahorita disfrutamos algo pequeñito. Y pienso ahorita en la alabanza que nosotros cantábamos las canciones y estábamos: tú me has dado alegría y gozo. Y cantar y danzar y tocar un instrumento no es tan fácil, porque eso se le va al aire a uno y uno toca la nota que no es. Pero pues yo dije: no, esta canción está chévere, hay que danzarla, porque tú tienes gozo, experimentas gozo acá, el gozo de Dios. Pero no te imaginas lo que ha de ser cuando Él venga. No te imaginas lo que ha de ser cuando Él llega. Aquí estamos probando apenas, no sé, como cuando usted ve el postre. Imagínese el postre que a usted le gusta, no sé, la torta, el que a usted se le hace agua a la boca. No sé, a mi esposa le gusta un postre que es eso es como de queso. No sé, una cosa blanquita que parece que es de queso con dulce de mora, y tiene una galleta dulcecita y no es tan dulce, pero es que esa mezcla como de un poquito de simple con ácido y un poquito de dulce, a ella le encanta. Imagínate, amor, eso. Y no más que te dan así de la puntica de un tenedor, un pedacito así, y tú apenas, ¿dónde está el pedazo completo? Así somos nosotros. Estamos probando apenas una partecita de lo que Dios ha hecho. Y entonces, ¿cuál es la dimensión práctica? ¿Tú qué tienes que hacer con esa esperanza? Bueno, quiero que te memorices una frase, la tengas en la cabeza. La esperanza del mañana determina cómo vives hoy. Y como nosotros estamos hablando de cosas espirituales, de cosas de que Dios nos ha dado, de cosas que Dios ha hecho, la esperanza que tú tienes en Cristo determina cómo vives hoy. Así que hay 3 cosas que la esperanza produce en ti. En primer lugar, expectativa. Si tú tienes esperanza, tienes expectativa. La esperanza te llena a ti entonces de expectativa, porque sabes que Dios hará algo en el futuro. Ya sabes que Él lo hizo, Dios hizo algo, pero sé que Él lo completará. Y nosotros debemos vivir con esa expectativa. Y yo te pregunto, ¿cómo abres tu Biblia? ¿Cómo tú vas a tu devocional? ¿Con qué expectativa? ¿Con la expectativa de que Dios te hable? Tú sabes que Él habló en el pasado. Tú sabes que Él te ha hablado a ti, y vas a la Escritura con la expectativa de que Él te hable. Y la expectativa que tenemos es que Él ha de regresar, que Él ha de resucitar este cuerpo. Si estás enfermo, debes saber que Cristo nuestro Señor vendrá, y ese cuerpo un día no tendrá más enfermedad. No la tendrá. Si hoy hay escasez, debes saber que en Cristo eres rico, tremendamente rico. Y cuando Él venga, toda esa escasez, toda esa necesidad dejará de existir. ¿Tienes expectativa? Pero también tienes una expectativa no solamente cuando venga nuestro Señor, sino que Él puede cambiar hoy tu situación. Tienes la expectativa porque nuestro Dios es Dios de milagros. Y Él puede cambiar tu condición. Él puede cambiar, si estás enfermo, Dios puede hacer un milagro en ti. ¿Tienes esa expectativa o no? ¿Tienes la expectativa de que Dios bendiga tu economía, de que Dios bendiga tu hogar? ¿Tienes la expectativa? Hermano, yo le contaba, voy a cumplir 40 años, pero todavía quiero tener hijos, así me digan abuelo, no importa. Si Abraham tuvo uno de 100 años, amén. Y se convirtió padre de una nación, pues amén.
Usted no sabe que en este vientre hayan naciones. Mire, hermano, usted necesita tener expectativas de lo que Dios puede hacer, porque sí. Hay algo que no sé dónde se dice, no sé en qué lugar es eso, le estoy haciendo propaganda a otra iglesia, pero ya creo, Él puede hacerlo de nuevo. Él lo puede hacer de nuevo, es verdad. Y mire, hermano, usted necesita tener expectativa. Y tú aplicas eso a tu vida. ¿Cómo vienes a la iglesia? ¿Vienes con la expectativa de que Dios te hable? ¿Vienes con la expectativa de que haya algo especial en la palabra? Dios me va a hablar, o mientras estamos en la alabanza Dios va a hacer algo maravilloso. ¿Esa es tu expectativa? Y si no tienes expectativa, es porque no tienes esperanza. Lo segundo que hace la esperanza en tu vida es que te da confianza. Confianza. La esperanza te llena de confianza porque sabes que Dios ya hizo algo, la dimensión del pasado. Tú ya sabes que en Dios eres heredero, en Dios eres redimido, en Dios eres más que vencedor, en Dios vas a ser salvo. Tú sabes todo lo que Él ya ha hecho en ti, así que tienes confianza. No hay temor, no hay inseguridad, porque sabes, Dios está conmigo. Si hay inseguridad, si hay temor en ti, es porque no tienes la esperanza clara. No sabes qué es lo que Dios hará contigo y no sabes lo que Él ya hizo. No tienes esa confianza, entonces te da miedo, te da temor. Y no tienes temor porque sabes que, y tienes la confianza que nada, absolutamente nada, está fuera del control de nuestro Dios. Y entonces, ay, que es que la economía está mal, ay, que es que no sé qué, que es que tantos problemas que hay. Tú tienes confianza porque dices, Dios está en control de todas las cosas. Y aunque estoy pasando la dura, estoy en las manos de Dios. Así que voy a esforzarme para tratar de salir adelante. Voy a tener expectativa de que Dios puede cambiar, pero no puedo tener miedo de las circunstancias. Voy a estar confiado en Él. No puedo llegar al punto de, ¿será que Dios no me ama? ¿Será que Dios, no, es que Dios como que no me ama porque estoy en esto? No, tú tienes confianza. Él ha dicho que me ha amado con amor eterno, tanto así que envió a su Hijo a morir por mí. Así que la circunstancia no determina si Él me ama. Yo tengo seguridad y tengo confianza. La esperanza te da seguridad, la esperanza te da confianza porque sabes lo que Dios ha hecho. Ahora, el temor es un síntoma de falta de esperanza cristiana. Y yo te pregunto, ¿tienes miedo? ¿Hay temor en tu vida? ¿A qué le temes? Es que ni siquiera a que seamos asesinados deberíamos tener miedo. ¿Y por qué? Dijo Dios, no teman al que puede matar el cuerpo, témanle al que puede matar el alma. Y el que puede destruir el alma en el infierno, ¿quién es? Es Dios. Y Él ha dicho que yo soy su hijo y que me ha dado vida eterna y que estaré con Él por siempre. Entonces no tengo que tenerle miedo ni siquiera a los que me amenazan de muerte. Escuché una historia. Dice que por allá en el siglo XIX, en Estados Unidos, en una iglesia bautista, un hombre cometió una serie de pecados durante mucho tiempo y eso llevó a que la iglesia ejerciera lo que se llama la disciplina eclesial. La disciplina eclesial finalmente es cuando una persona demuestra que no, es que mire, hizo y es que ya está comprobado que no es cristiano. Entonces públicamente se lee el nombre de esta persona para que se reconozca que no es cristiano. ¿Por qué? Porque eso trae mal a la iglesia y además se le enseña a la persona, se le ama a la persona corrigiéndola. Tú sabes lo que dice el libro de Proverbios, que el padre que retiene el castigo a su hijo no lo ama. Bueno, cuando se disciplina a un creyente en la iglesia, se está amando a él, se le está amando para que corrija y cambie, porque lo queremos tener bien. Bueno, entonces un hombre estaba en esa circunstancia y fue puesto en disciplina eclesial, y entonces el pastor le notificó, fulano de tal, el domingo en la celebración vamos a leer su nombre públicamente en la iglesia porque usted ya no hace parte de la comunidad y no va a ser tenido como parte de la comunidad.
por sus pecados. Y el hombre le dijo: escúcheme, pastor, ¿usted lee ese nombre? Y yo voy a estar arriba en un balcón de la iglesia apuntándolo con un rifle, y usted lo lee, lo mato. Lo amenazó. Y usted ya sabe, si lo iban a excomulgar era porque era, pues, no muy bueno. Y con esa amenaza, pues, ¿qué hizo el pastor ese día? Llegó y leyó el nombre y no pasó nada. ¿Sabes por qué leyó ese pastor ese nombre? Porque tiene confianza. Porque sabe que no puede tener miedo al que puede matar el cuerpo. Yo te pregunto a ti, ¿a qué le tienes miedo? ¿A la soledad? ¿A la escasez? ¿A la enfermedad? Y hay personas que toman decisiones terribles en su vida porque quieren escapar a la soledad. Hay personas que toman decisiones terribles en su vida porque quieren escapar a la escasez. Temor. Ahora, la esperanza está muy relacionada con la fe. Estamos todavía en la confianza. La esperanza está muy relacionada con la fe. Ahora, Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: la fe es la certeza de lo que se espera. Y como la fe se define en algo que ha de venir en ese versículo, también está relacionado con ¿qué? Con la esperanza, porque la esperanza se enfoca en ¿qué? En lo que ha de venir, en lo que ha de hacerse. Tú estás seguro de que Dios hará algo, fe, por lo tanto tienes esperanza, lo completará. Pero no es una esperanza como nosotros la entendemos en nuestra cultura. La esperanza que nosotros entendemos es como algo que probablemente espero que venga a visitarme. No, la esperanza, cuando tú la encuentras acá en la Biblia, la esperanza que tenemos en Dios es una esperanza que no falla. Como dice el apóstol Pablo, porque todas las promesas en Él son sí y amén. Quiero darte unas frases pequeñas para que reflexiones en esto. Mira, la falta de esperanza es falta de fe. Así que si yo no tengo esperanza es porque finalmente mi fe es la que está fracasando. Yo estoy fallando en algo de lo que creo. No tengo una certeza de lo que ha de venir en el mañana. Y entonces, escucha esto: el temor es falta de confianza. La desconfianza es falta de esperanza. Y la desesperanza, o la falta de esperanza, es falta de fe. Así que yo te pregunto a ti: ¿tienes esperanza? ¿O no tienes fe? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué esperas? ¿En qué clase de Dios tú crees? Hay gente que vive su vida pensando: a mí me tocó sufrir, así que me voy a aguantar el sufrimiento. ¡Perdón! ¿Acaso Dios no puede cambiar las circunstancias? Sí, las puede cambiar. Es tu fe lo que quizás está fallando, lo que quizás está fracasando, y por eso no tienes esperanza. Tercer cosa que hace la esperanza en ti: te da paciencia, te enseña a esperar. Porque si algo revela que nosotros no tenemos esperanza, es la inseguridad. Y la inseguridad es que no, yo lo cojo y lo agarro ya. La impaciencia lo agarro ya, porque es que no me puedo esperar un poquito. Dice el dicho: es mejor pájaro en mano que 100 que 100 volando. Bueno, el cristiano entiende: no tengo que ir a desbocarme a coger un pájaro de esos, porque Dios ya me dijo que me iba a dar. Punto. Él ya lo prometió, yo no tengo que hacerlo. Así que tú sabes esperar. La esperanza te da paciencia porque tienes confianza en que Dios ya hizo en el futuro, en el pasado, y además tienes la expectativa de que Él hará algo en el futuro. Tú tienes paciencia, tú ya eres hijo de Dios. Ya lo soy, ¿qué necesito? Que se me vea la bla. No, usted no necesita eso, ya lo hizo Dios, tranquilo. Y usted sabe que en un momento eso se hará realidad plenamente. Y vuelvo otra vez a ese concepto
que tenemos que y que tú tienes que entender. Las cosas en Dios nosotros las hemos recibido y ya son realizadas en nosotros, pero se completarán a su plenitud, llegarán a su expresión máxima cuando nuestro Señor Jesús venga. Ahora somos hijos de Dios, pero dice el apóstol Juan, pero todavía no se ha revelado lo que hemos de ser. Entonces tienes que esperar. Hay que esperar. La certeza de que Dios cumplirá su palabra te hace esperar, porque sabes que Él cumplirá su palabra. Tú lo sabes. Y hablando otra vez de la inseguridad, del temor, de la impaciencia, simplemente refleja que no tienes fe y que no tienes esperanza. Simplemente refleja eso, lo saca a la luz. Y mire, y le doy un ejemplo para que usted comprenda un poco esto. Yo le conté la esperanza que tengo de una guitarra, ¿se acuerda? Al comienzo. Y esa es mi esperanza. Pero yo soy ansioso a veces, hermano. Y entonces la ansiedad lo hace a uno querer coger las cosas ya. Y me dijo mi esposa, vas a tener una guitarra. Y yo, amén. Ya le cuento una historia, hermano. Esto es un testimonio de la vida real. Casos de la vida real, como TNT. Sucede en las películas, sucede en la vida real. Mire, entonces ella me dijo, vas a comprar una guitarra. Eso creo que fue el año pasado, sí. Y entonces yo dije, listo. Y hermano, a mí me dicen que voy a comprar algo y yo parezco un niño chiquito. No descanso y eso me pongo a mirar por todo lado porque quiero lo que quiero. Y es que, mire, intenso. Y entonces empecé a buscar y no sé qué. Y le preguntaba a Diego, venga Diego, ¿y esta guitarra qué? Y venga no sé qué. Y mire por internet y averigüe por aquí y averigüe por allá, hermano. Y ay, una ansiedad. Ella ya me había dicho, vas a comprarla. Listo. Ya habíamos hecho hasta una forma y un plan para qué, para comprar la guitarra. Oiga, da hasta vergüenza contar eso, pero bueno, les voy a contar, hermanos. Y resulta que, hermano, mire, ya estaba la guitarra. Ella me dijo eso como el lunes, hablé con ella. Sí, fue como el lunes. Le cuento la historia completa, hermano. Bueno, estamos en cuarentena, usted tiene tiempo, ¿cierto? Póngale cuidado. La guitarrita blanca que yo tengo, un día se me le dañó la clavija. La clavija es con lo que uno la afina. Y entonces yo de una vez dije, se dañó, ya no, tocó comprar una guitarra nueva, dije yo. Y entonces mi esposa, sí, nada. Y yo probablemente sabía que se podía arreglar, pero pues me estaba haciendo el gringo, ¿no? El que no, eso tocó comprar porque no, y eso. Y las guitarras que yo quería pues son de un alto costo, y entonces pues eso hay que hacer cierta inversión y cierto ahorro. Y entonces pues, hermano, logré convencerla. Ella también, como me ama, dijo, bueno, está bien, amor, te lo mereces. Pero era harto dinero, no le voy a decir cuánto, pero era harto dinero. Y entonces ella me dijo, sí, eso fue el lunes, me dijo así, el domingo se dañó, el lunes voy a comprar la guitarra. Ella me dijo, vamos a comprar la guitarra. Pero teníamos el plan, pero no habíamos hablado de dónde sacamos la plata, pero ya me había dicho que sí. Y para mí eso es como, mejor dicho, ya me dijo que sí, yo lo cumplo. Entonces, ¿qué hice yo el día lunes por la noche? Eran las 11 y mire guitarras y no sé qué. Y le preguntaba, Diego, ¿y esta guitarra? Diego es el guitarrista, el negrito que se hace aquí atrás. Y Diego, ¿y esta guitarra? Y esta, y esta, y esta, y no sé qué. Y esta, y yo miraba por otros lados y vea videos de YouTube, cuál suena mejor. Y yo, esta es la que. Y yo me imaginaba la foto, yo, uy, en esta me veo mejor. No, esta es como más chévere. En esta se me ve mejor. No, yo me imaginaba todas esas cosas. Y a tal punto llegó la desesperación, hermano, que hice una llamada. ¿Qué hubo? ¿Me va a prestar plata? Necesito que me preste tanto dinero. Sí, listo. Y ya tenía hasta negociada una guitarra. Dios mío. Cuando llegó la hora de la verdad, entonces hay gente que le quita las ilusiones a uno, gente malvada, gente mala. Entonces empezamos con el negrito de aquí atrás. Por eso es que es negrito. Mentiras, Diego. Diego llegó y me dijo, pero Miguel, usted necesita escuchar esa guitarra. Y yo como ya estaba, eso es como cuando usted ya va a 100 por hora que alguien le diga deténgase. No, usted ya está embalado, hermano. Yo decía, no, eso no importa, eso, si no la escucho, pues la devuelvo, cualquier cosa. Yo ya me la imaginaba tocando. Yo ya decía, eso mejor dicho, la gente va a ser ministrada con las melodías de esa guitarra. Y me dijo eso él. Y después hablo con Lore y me dice, ¿y de dónde sacaste la plata? No, es que es un préstamo. ¿Cómo que un préstamo? Si, perdón, si eso ahí es que ahorrarlo. Y me desilusionó, hermano, me dañó, me rompió el corazón. Y eso que me ama. Mire, hermano, la verdad,
ese día yo llegué a la casa, estaba molesto, estábamos en el carro, estaba molesto, incómodo. Lloré, mire, lloré, literalmente lloré. Lloré porque yo quería eso, lo quería, pero ya. Y mi esposa me dijo, pues si tú quieres, hazlo. Pero así no son las cosas. Y lloré, ¿sabe por qué lloré? No porque la iba a tener. Lloré porque sabía que lo que tenía que hacer era renunciar. Entonces le dije a Lore, no vamos a comprar nada, vamos a ahorrar. Y si me demoro 5 años para ahorrar esa guitarra, pues me la compro. Ahí en la inmadurez, ya no me compro nada, ¿qué importa? Imagínense, hermano, llorando. Pero lloré poquito, ¿no? No, mentiras. Mire, eso que le cuento a usted de la inseguridad y de la impaciencia es un reflejo de lo que nosotros somos en Cristo. Tú ya sabes que eres bendecido en Cristo, pero resultas tomando decisiones porque es que la bendición de Dios se me tiene que ver ya. ¿Perdón? Y estás dispuesto a hacer lo mismo que hice yo, a endeudarte y a pasar por encima de cualquier cantidad de cosas con tal de ¿qué? De obtener lo que ya se te ha prometido. Pero es que no puedes esperar un poquito a hacerlo como corresponde. ¿Quieres que tu matrimonio sea un matrimonio ejemplar? Pues tendrás que trabajar hoy y esperar a que las cosas se den paso a paso, lentamente. Pero debes tener la seguridad que Dios hará algo en tu matrimonio. Por eso la paciencia también, y este punto que estamos hablando de esperar, de paciencia, perdón, la esperanza te da paciencia, está relacionado con la perseverancia. Porque tú perseveras en algo. Entonces, hermano, tengo una alcancía ya y estoy que cambio todo lo que me llega al sueldo a monedas de 1000. No, mentiras, para que esa alcancía crezca rápido. Y estoy ahorrando. Y créame, eso es un trato para mi impaciencia. Pero tú también tienes que desarrollar esa paciencia. Tienes que ser consciente que Dios ya te prometió, Él lo cumplirá. Ay, pero es que yo quisiera tenerlo ya. Tranquilo, tenga paciencia. Persevere. Siga adelante. No se fije en las circunstancias. Es que está difícil. Es que no, es que mire la plata. Es que las finanzas. O es que mis hijos. O es que mi matrimonio. Tranquilo, tenga paciencia, que Dios hará. Si tú estás atravesando por algo difícil, debes tener la seguridad que Dios hará algo. Tienes que tener la esperanza que Dios hará un milagro. Y persevera. 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 Nosotros debemos ser como esa novia que espera a su prometido, como esa novia que pasan los días, los meses y ella no tiene temor. Ella rechaza a todos los pretendientes y se le acercan unos excelentes, otros horribles, pero ella dice: yo tengo el mío, y ya viene, y los rechaza. No me moleste, fuchi, chao. Al contrario, ella se embellece. Entonces dice: quiero que me encuentre hermosa. Va al gimnasio, se aplica una crema para acá, para que como hacía Esther, se bañaban en baños de, yo no sé si era de rosas, yo no sé qué baños era, pero eso yo creo que esa mujer olía. Y entonces ella dice: quiero que cuando él llegue y apenas me salude quede encantado con mi aroma. O sea, que abre esa novia. Hay novias que abren la boca y eso es otra técnica para tenerlo ahí inconsciente, ¿no? No, mentiras. No, ella se embellece. Ella está esperándolo y no importa si él se demora 2, 3 meses, 4 meses, 1 año, ella está que anhelando su llegada y se prepara. Nosotros debemos ser como esa novia y somos la novia de Cristo. ¿Tú estás esperando como corresponde a Dios? ¿Estás actuando como la novia que espera a Dios? Y ese es el resultado de la esperanza en tu vida, en tu corazón, que ya no hay temor, que hay una expectativa que Él hará algo, que me lleva a perseverar porque sé, Él vendrá, sé que Él llegará. ¿Estás viviendo como alguien que tiene esperanza? ¿Lo estás haciendo? Tú ya sabes las bendiciones que Dios nos ha dado.
Tú ya sabes lo que Dios ha hecho. Tú ya lo sabes. Tú ya conoces las maravillas que Él ha dado. Nosotros las estudiamos. Y hay más cosas que no hemos tocado porque no están ahí en Efesios. Pero hay más cosas que Dios te ha dado a ti. ¿Y tú vives conforme a esa esperanza, hermano? Mire, yo hago una oración repetitiva en todo tiempo y en todo momento. Y cuando me levanto a hacer mi devocional es: Señor, no quiero pecar, no quiero fallar, ayúdame. Porque no quiero fallarte a ti. ¿Sabes por qué? Porque entiendo que Él un día regresará. Y cuando Él regrese, yo quiero que me encuentre como una novia pura, inmaculada, sin mancha. Yo quiero que me encuentre a mí así. Y esa es una de mis oraciones repetidas: Señor, ayúdame. Señor, por favor. No voy a usar la excusa de que somos débiles. Tú sabes que yo soy débil y voy a caer. No, mi oración es: no quiero pecar. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Y cuando estoy a solas, cuando nadie me ve, cuando nadie puede vigilar qué hay en mi mente, mantengo la esperanza que Él regresará. Y entonces aquí no voy a pecar. Cuando estoy solo tampoco lo voy a hacer, porque sé que Él viene. Sé que Él cumplirá lo que ha prometido. Tengo la esperanza de su regreso. Tengo la esperanza de mi resurrección. Tengo la esperanza de que cumplirá sus promesas. ¿Cómo estás viviendo tú, hermano? ¿Cómo estás viviendo tú? Oro que tu mente sea iluminada y que puedas entender la esperanza que tienes en Dios. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos has hablado, Padre Celestial. Gracias porque tenemos una esperanza. Hemos sido llamados para algo que se completará, que se hará realidad, no para algo que no tendrá un fin. Hemos sido llamados para ser llenos de ti. Hemos sido llamados para recibir bendición de tu parte. Un día estaremos contigo. Un día este cuerpo que hoy sufre resucitará. Hemos sido llamados para tener esperanza en ti. Y hoy, Señor, afirmo mi corazón en que tú regresarás. Afirmo mi corazón en que tú cumplirás lo que has dicho. Afirmo mi corazón en que tú me resucitarás. Afirmo mi corazón en que un día no habrá más debilidad ni fragilidad. Afirmo tu corazón en que tú me darás la victoria, Señor. Afirmo mi corazón en que tú harás maravillas y prodigios hoy, porque tú eres un Dios que cumple sus promesas. Tú eres un Dios que cumple su palabra. Aleluya. Que no pierda de perspectiva la esperanza que tengo, a la cual he sido llamado. La esperanza de mi llamamiento. Que no la pierda de perspectiva, Señor. Te lo pido, Padre Celestial. Amén, amén, amén. Recuerda, si tienes esperanza, tomas decisiones hoy. No lo olvides.